Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en el Festival de Málaga en su edición número 29, en un set de Quinótico patrocinado por Repsol y donde hablamos con la gente que viene a presentar películas aquí al festival, como es el equipo de Corredora, una película que compite por la Biznaga de Oro. Laura García Alonso, directora, co-guionista, bienvenida. Muchas gracias. Y tenemos a su reparto protagonista liderado por Alba Sáez, Marina Salas y Alex Brendemul. Bienvenidos a Málaga. Laura, ¿cómo de largo ha sido este viaje? Porque las primeras películas siempre son como muy intensas y muy complejas. Pues sí, ha sido un proceso muy largo, pero tengo que decir que ha sido más largo por mi culpa que porque la financiación haya tardado en llegar o porque desde la producción se haya demorado. La verdad es que nos tomamos bastante tiempo de desarrollo junto con Paul, mi co-guionista, porque era un reto muy grande para nosotros esta película. Queríamos tratar un tema muy complejo y queríamos hacerlo de una manera igual compleja, con aristas, y para eso necesitábamos mucho tiempo. Luego tuvimos la suerte de que nos acompañó una productora muy importante, Miriam Porté, y la productora y Gerard de Distinto Films, que la verdad es que desde la idea ya se juntaron para empezar a desarrollarla y a producirla, y luego ya se precipitó todo porque ya teníamos que producir y la verdad es que fue un lujo, porque una vez ya dimos el pistoletazo de salida de venga, vamos a intentar financiarla, tuvimos la verdad mucha suerte porque se sumó mucha gente muy imprescindible para la producción de la película. Y nada, eso, que sobre todo ha sido muy difícil, primero porque es la primera peli y ahí hay un reto y un miedo y un abismo importante, y después porque el tema requería de reposo y de un buen desarrollo. Y un buen casting también, porque también el casting fue un proceso largo. Encontramos a Alba a un año de rodar, porque queríamos que tuviese suficiente tiempo para entrenar sin que fuese lesivo, sin que fuese apresurado, sino que pudiese dedicarse tiempo para entrenar y llegar físicamente lista para rodaje. Y además porque quería permitirme el lujo, y es algo que las productoras me acompañaron muy bien, de poder preparar el personaje con mucho tiempo. De manera que tanto Alba como yo fuéramos muy seguras al rodaje, muy confiadas y sabiendo que habíamos hecho mucho trabajo de preparación, porque al final el personaje pues no deja de ser muy complejo. Es una chica que sufre un brote psicótico, y brotes psicóticos hay 1.000.000. Diferentes experiencias, diferentes maneras de vivirlo, y teníamos que encontrar el nuestro, la manera que más nos interesaba retratar, lo que era eso, ¿no? Pues con matices y con aristas. Alba, esta es tu primera película como protagonista. El mundo de la interpretación es muy complicado y es complejo. Yo empatizo con vosotros, la verdad, porque muchas veces depende de una validación ajena, una oportunidad ajena, y también hay espacio para la competitividad. Los mismos compañeros pueden ser rivales, por ejemplo, en un casting. ¿Tú veías también paralelismos a la hora de ver el mundo del atletismo y de la interpretación? Entiendo por qué dices el mundo, bueno, esta cosa de las comparaciones, ¿no?, de la competición, pero sí que es verdad que yo noto que está cambiando mucho, que entre las compañeras con las que, bueno, puede suceder esto, ¿no?, hay una mirada distinta de empatía y de compañerismo, y creo que esto cada vez está cambiando más. Antes sí que yo creo que sí que había como esta cosa más de, ostras, de esa competitividad, pero ahora creo que empieza a haber como más acompañamiento en este sentido. En Los Goya vivimos un momento muy bonito cuando nos contaron en la alfombra roja Victoria Luengo y Susana Baitua, que habían sido como la pareja la una de la otra cuando habían sido nominadas a Los Goya, que era una promesa que se habían hecho a los 18 años cuando estaban empezando en la interpretación. Marina, he tenido la oportunidad de hablar con el equipo de Cinco Lobitos, de Valor Sentimental, que son otros dramas familiares.
como corredora de alguna forma, y ellos decían que, por ejemplo, que habían rodado muchas versiones de la película en realidad, que decía Stellan Skarsgård que había hecho todas las escenas de alguna forma y que luego era en el montaje de una forma distinta, más emoción, más austeridad, pero que era en el montaje donde terminaba de volar la película. ¿Cómo ha sido hacer corredora? Probar con los diferentes tonos de la película, porque es austera hasta cierto punto, pero luego tiene su momento emocional, ese encuentro familiar. ¿Cómo ha sido jugar ahí también y encontrar la película con la directora? Bueno, ahí es verdad que Laura es la directora de orquesta y ella luego ha decidido, pues eso, cómo tenía que sonar cada instrumento en montaje, pero es verdad que intentamos trabajar como no partir desde una idea de cómo tendría que ser una relación o cómo tendría que ser en el caso de Alba todo el trabajo que hizo con la salud mental, con el atletismo, sino intentamos trabajar desde un lugar súper honesto y no desde las ideas, sino desde la verdad, desde intentar retratar de verdad cómo sería este vínculo, estos vínculos, cómo sería en estas dos hermanas. Tuvimos mucho tiempo para trabajar sin prisa, que eso fue muy bonito, y poder construir todo casi como un trabajo muy invisible de, pues eso, de vínculo y de relaciones. Y luego se dio de manera muy fácil, la verdad. Desde el principio Alba y yo como que conectamos muy bien. Sí, fue como que se notaba, ¿sabes? Que era muy genuino. Y sí, bueno, eso. Recuperando esa idea, Laura, hay diferentes corredoras en tu ordenador, hay diferentes corredoras, una más emocional, otra más introspectiva. ¿Cómo fue encontrar la película que querías contar? Bueno, uno de los aprendizajes que me llevo de haber hecho mi primera película es que la película nunca se deja de encontrar, o sea, se va encontrando permanentemente, o sea, te vas descubriendo haciéndola, vas descubriendo cosas nuevas constantemente en montaje, nuevos significados. Es tan dúctil que era muy importante que yo tampoco me obsesionase con una idea. Bueno, de hecho es que era contraproducente que yo me obsesionase con una idea muy fija, muy férrea de lo que tenía que ser las cosas. Hay que ser porosa, hay que escuchar mucho a tus actores, que son los que van a encarnar esos personajes, los que van a decir esos textos. Yo tengo que decir que trabajar con ellos ha sido increíble porque muchas de las secuencias las hemos reescrito muchísimo a partir de muchas conversaciones, improvisaciones, ensayos. Entonces, este nivel de creación colectivo como directora es increíble, o sea, es un lujo. Y solo se consigue con actores con muchísimo talento, mucha generosidad, mucho arrojo y mucha creatividad, como son Alex Marina y Alba. Pero, Alex, tú has trabajado con muchos directores y directoras. De repente te llega el guión de una debutante que no ha hecho ninguna película. ¿Qué ves en Laura para decir, sí, voy a apostar por ella? Bueno, yo me reuní con Laura, había leído el guión, me cuenta ella la película que quiere hacer. Me pareció una visión muy personal, muy honesta y muy sincera, y me pareció muy necesario participar en esta película y aportar todo lo que yo pueda de experiencia y de buen hacer, si es que lo hay. Y entonces me encontré ensayando con Alba, que ya llevaba, ya era el esqueleto de la película, ya llevaba mucho tiempo preparándose y estaba habitada por ese personaje, en ese universo, con lo cual solo era acompañar esa historia y intentar comprender la incertidumbre, el dolor y el miedo que genera todo este tipo de enfermedades y todo estas circunstancias familiares. Y en los ensayos con Marina, los tres, fuimos construyendo también la presencia o ausencia de la madre también, que lo bueno de la película creo que es que no hay una causa y efecto, no se habla de que a ella le pasa esto porque tuvo un trauma en la infancia o algo así, sencillamente está ahí, está presente esa enfermedad y viene más allá igual de algún problema en la sociedad, pero no de un acontecimiento en concreto, y eso me parece interesante y también me pareció que era bonito. Teníamos que construir una relación en la que hubiesen complicidades y hubiese un apoyo
que explicase que su historia está más allá, ¿no? Esa soledad es en su cabeza, ese abismo, esas voces que escucha y ese miedo que le hace correr, avanzar y no querer parar nunca, ¿no? Alba, muchas veces en el cine hay especialistas, dobles de acción. Creo que no es el caso aquí. ¿Cómo ha sido prepararse físicamente para una película que además se llama Corredora? Que no engañe desde el título. Pues ha sido heavy. Estuve un año entrenando atletismo 3 veces por semana en una pista donde habían atletas de alto rendimiento. También tuve la oportunidad de poder observarlos durante un año, ya no solo por cómo corrían, sino también cómo se desenvolvían en ese espacio, qué relación tenían con los materiales que había dentro de la pista entre ellos, ¿no? Cómo caminaban por allí también. Y entrené allí con un entrenador personal, Andreu Novakovsky, que está especializado en medio fondo, 800 metros, que es lo que hace Chris, el personaje. Y para las preparaciones de planos sí que había una doble, entonces preparaban el plano y entonces luego yo me colocaba. Quiero decir que algo, pero sí, en los planos que salen de la peli corriendo soy yo. En el cine siempre hay algo que es mentira. Quería preguntaros por la responsabilidad y por la oportunidad de hablar de la salud mental, porque es una cosa que tú entras en Instagram, entras en TikTok y hay todo el mundo hablando de esto, muchas veces de una forma un poco irresponsable, sentenciando. ¿Cómo es formar parte de esa historia desde un lugar, pues, sí, de responsabilidad? Bueno, yo creo que lo bueno es que la película llega al inicio de una voluntad de cambio, ¿no? Y eso es muy chulo. Cada vez se habla más y mejor acerca del tema, no suficiente, porque a veces es de una manera en exceso generalizada, tal vez, y esto es opinión mía. Pero bueno, yo feliz porque una de las intenciones justamente de la peli es que se hable, cuestionarnos nuestra manera de si hay algo que podemos hacer, ¿no? Como para tratarnos un poco mejor a nivel mental o emocional. Pero sobre todo lo que más me gustaría es que pudiese iniciar un debate acerca de cómo miramos nosotros, personas que no sufrimos ningún tipo de trastorno, hacia los que sí que sufren un trastorno mental grave, tipo esquizofrenia, trastorno bipolar, da igual el nombre, la etiqueta, da igual, trastorno mental grave, algo que les haga vivir con mayor complejidad el mundo. Entonces, a mí eso me estimularía mucho. Me encantaría que nos planteásemos si les estigmatizamos en exceso, si les tratamos de diferentes, si les miramos con miedo, con rabia, con desagrado, que nos cuestionásemos todo eso, ¿no? Que empecemos a entenderlo y a actuar de una manera más empática, la verdad. ¿Y vosotros cómo lo vivisteis también, ese reto un poco de poner palabras a la comunicación, al prejuicio, a la salud mental al final? Sí, los tres en general. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, de estar al otro lado pues, de esa responsabilidad, porque al final, sobre todo tú, Alba, vas a ser como la cara, la fachada de una historia en la que se habla de temas importantes a los que no hemos prestado atención durante mucho tiempo, y también cómo se aborda ahí con la familia y la comunicación como uno de los grandes males hoy en día. Yo lo abordé desde un lugar de mucho mimo, mucho cuidado, mucho amor, intentar tener una mirada muy, muy limpia para poder transitar todo lo que transita este personaje, y también teniendo como mucha sensación de responsabilidad para con el mensaje de la película y responsabilidad hacia estas personas. Y también creo que una de las cosas más importantes de la película es el sostén de la familia, de una familia que se ve que es amorosa, que es cuidadosa, aunque a veces sea un poco patosa, ¿no? De, ostras, no sé cómo hacer esto, ¿no? Pero justamente el personaje de Natalia, de la hermana, es un personaje que la acompaña, que no la paternaliza, que no la infantiliza, que
que no la juzga, intenta hacerlo lo mejor que puede, pero sin estigmatizarla, sin que sea incapacitante, básicamente, hacia la otra persona. Y esto es dignificar a estas personas que transitan este tipo de enfermedades. No, es interesante además, Marina, porque tú vienes a hacer Yo Adicto, que es una aproximación completamente opuesta, como mucho más explosiva. Aquí es estar al otro lado, es escuchar, es el silencio. ¿Cómo se juega con eso como actriz? Bueno, y Alex también, justo estamos los dos de... Sí, el psicólogo, cierto. Es verdad que venimos del mismo tema, pero ahí no nos cruzábamos. Pues fue genial, la verdad. Poder hacer la otra cara de la moneda es como ponerte en la otra cabeza, porque es muy bonito ver cómo las dos cabezas complementan el mismo discurso, el mismo material o al final esta cosa de los opuestos complementarios. Bueno, fue genial, la verdad. A mí me gusta mucho de la peli que habla esto que apuntaba Alba, que los vínculos cuando tienes una enfermedad mental te pueden salvar la vida, literal, y que una red de apoyo, tenerla cerca, es muy importante porque cambia todo. Entonces, realmente creo que rompe una lanza en favor de que los vínculos sanan y de que es muy importante que eso exista, ¿no? Y entonces eso me parece muy bonito. Sí. Y también es muy bonito ver como tantas historias y tantos relatos que se están generando en torno a la salud mental, ¿no? Como es Yo Adicto, como es Corredora, como tantos y tantos que hay y que creo que van a venir y que es muy importante que estemos hablando de ello desde mil miradas distintas. Bueno, sí, realmente yo creo que todos tenemos o hemos experimentado o tenemos a alguien cercano que se haya brotado, haya sufrido alguna enfermedad mental, con lo cual la responsabilidad es hablar desde la honestidad y desde lo que tú conoces y aportar eso a la historia y al personaje. Entonces, en ese sentido, pues intentas partir del sentido común y de todo lo que te sugiere la escena. Entonces, creo que es verdad que nunca se habla suficiente sobre temas mentales y porque genera mucho vértigo, mucha soledad, mucho miedo y son esos miedos que están en la sociedad, con lo cual creo que es un lujo y una suerte estar aquí pudiendo presentar esta peli y que apueste el Festival de Málaga en competición por una película de una directora novel que habla de un tema complicado, difícil y que además se acerca de una forma muy atractiva al mundo del deporte, ¿no? Porque creo que hay unas escenas maravillosas de atletas entrenando, preparándose, luchando por sus sueños y cómo ese sueño se trunca, cómo ese sueño choca con la realidad de los límites de la cabeza, ¿no? Porque por mucho que entrenes, si la cabeza no sigue, ¿a dónde te lleva, ¿no? Y eso es creo muy interesante en la película. Laura, Alba, Marina, Alex, felicidades, que vaya muy bien la premiere hoy en Málaga y el 29 de mayo la podéis ver en cines. Seguimos con más entrevistas en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C. Hasta pronto.